Es la 1:00, mediodía en Canarias. Noticia de hace unos minutos, el ministro del Interior ha destituido al máximo encargado de la Guardia Civil en Madrid, al coronel Diego Pérez de los Cobos, que en su día fue el encargado de dirigir el dispositivo frente al referéndum ilegal en Cataluña. Argumenta el Gobierno que ha habido una pérdida de confianza. Ana Terradillos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El coronel Pérez de los Cobos fue el encargado, entre otras cosas, de dirigir el dispositivo en Cataluña contra el 1 de octubre y el nacionalismo catalán siempre ha pedido su cese. Fuentes del Ministerio aseguran a la cadena SER que su cese tiene que ver con pérdida de confianza y que en ningún momento se le vincula con ese despliegue de efectivos en la casa del vicepresidente Pablo Iglesias, que el coronel Pérez de los Cobos ha dirigido por ser el jefe de la zona de Madrid y que ha creado malestar en el seno del Instituto Armado. Además, la unidad judicial de Pérez de los Cobos se encontraba actualmente haciendo informes sobre la manifestación del 8 de marzo y los posibles contagios que se dieron aquel día, una semana antes de que se decretase el estado de alarma. Por lo demás, después de la tensión política de la pasada semana, cuenta de la negociación del Gobierno con Bildu, que molestó, recordemos, al PNV, hoy la ministra de Política Territorial y el portavoz del Gobierno vasco han acordado la reactivación de algunas transferencias a Euskadi en cuanto termine el proceso de desescalada. Vitoria, David Yurre. Atención, Vitoria. Parece que no tenemos esa comunicación, intentaremos recuperarla. La ministra de Trabajo, mientras tanto, asegura que se mantiene una interlocución máxima, es literal, con los agentes sociales, a pesar del enfado de la patronal por el acuerdo con Bildu, como decimos, para la derogación de la reforma laboral. Acuerdo al que de momento no ha hecho referencia explícita. Yolanda Díaz está compareciendo en el Senado para explicar además los efectos de la pandemia en el mercado laboral. Amplía Rafa Bernardo. Sí, todavía está en su intervención inicial la ministra de Trabajo, que ha repasado las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis. Los ERTE ya alcanzan a 3.400.000 personas y a 550.000 empresas, el blindaje del despido y las nuevas medidas de protección social, y en este sentido ha dejado caer que la ayuda a las empleadas de hogar en paro podría hacerse permanente. Hemos desplegado por primera vez en nuestro país, y a pesar de no haber ratificado el convenio 189 de la OIT, el subsidio especial para las trabajadoras del hogar, que creo sinceramente que ha venido para quedarse, pero que lo hemos hecho con prontitud para dar salida a una necesidad que existía. La ministra ha insistido en la importancia clave del diálogo social, aunque, como decía, sin ninguna referencia por el momento al anuncio de derogación de la reforma laboral que ha llevado a COE a suspender precisamente su participación en ese diálogo. Más efectos económicos de la pandemia. La producción y exportación de vehículos se desplomó en el mes de abril, un 98%. Se produjeron, de hecho, menos de 5.000 unidades. Carlos Sevilla. Sí, con una actividad prácticamente nula, solo la apertura escalonada de algunas fábricas a partir del día 20 de abril permitió producir unos 4.800 vehículos. Es una caída del 97,8% con respecto al mismo mes del año pasado, y esto supone que en todo el mes de abril se fabricaron menos de la mitad de los vehículos que se fabricaron de media en un solo día laborable en abril de 2019. Las exportaciones se hunden en la misma proporción y apenas salieron de España 3.700 vehículos. Con estos datos, Antonio, la producción y la exportación en las plantas españolas acumulan entre enero y abril una caída del 33 y del 32% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Gracias, Carlos. El alcalde de la localidad fronteriza de Hendaya acaba de advertir en los micrófonos de la SER en Irún que le consta que los controles de la policía francesa en esa frontera se endurecen desde hoy, dice, en respuesta a la decisión de España de obligar a los extranjeros que lleguen a nuestro país a pasar una cuarentena. Irún, Iker Ibáñez. Las medidas del gobierno de España no pasan desapercibidas para el gobierno de Macron, que aplica lo que en política se conoce como reciprocidad diplomática. Así, desde hoy la policía francesa aplicará medidas de control más estrictas en la frontera. Lo confirmaba el alcalde de la localidad francesa de Hendaya, Cote Cenarro, en declaraciones a Radio Irún. Cuando nosotros nos dicen, el gobierno español ha decidido de endurecer las fronteras, entonces nosotros lo haremos también. Y la policía me dice, nosotros hasta ahora hacíamos controles leves, y ya hoy el gobierno francés nos dice de controlar más, o tanto como la policía española lo hará o lo haría. De ahí la llamada del alcalde a la diplomacia para que los gobiernos tengan en cuenta la realidad de miles de ciudadanos que se están viendo afectados. Recordamos que cuando España impuso las medidas de cuarentena a todas aquellas personas que entraran desde el extranjero, el Elíseo respondió con las mismas medidas de vuelta para los españoles. Vamos a reintentar esa comunicación que teníamos pendiente con Vitoria. Como decimos, la ministra de Política Territorial, que es Carolina Darias, y el portavoz del Gobierno vasco, que es Josu Erkoreka, han acordado que se reactiven algunas transferencias al País Vasco en cuanto este deje atrás la fase 3. Vitoria, David Yurre.
Eso es, ambos gobiernos reactivan el calendario de transferencias para completar el Estatuto de Gernika, pactado en febrero y cuya materialización se frenó en seco tras la irrupción del virus. Así lo han acordado esta mañana Darias y Erkoreka, que se reunirán de forma presencial en cuanto Euskadi entre en fase 3 para firmar el traspaso de 3 materias: seguro escolar, productos farmacéuticos y ayudas previas a jubilaciones, que ya estaban pactadas, por lo que no se descarta que puedan llegar más antes de las elecciones vascas. El acuerdo llega tras las duras críticas del Lehendakari y el PNV a Sánchez por pactar con Bildu y tras advertir Ortúzar que el depósito de la confianza del PNV estaba en la reserva. Sumamos un apunte también que acabamos de conocer. Fuentes del Gobierno confirman a la SER que el ingreso mínimo vital se aprueba en Consejo Extraordinario el próximo viernes de esta misma semana. Y sumamos un estudio en el que han participado 6 universidades que pone de manifiesto que prácticamente 4 de cada 10 personas en nuestro país reconocen que ha disminuido su optimismo y su confianza por la pandemia y el largo confinamiento. Informa Adela Molina. El estudio realizado entre casi 7.000 personas revela la fuerte tensión psicológica que ha supuesto la pandemia y el confinamiento. Casi un 78% reconoce que ha aumentado el nivel de incertidumbre, para un 40% ese aumento fue alto. Un 75% dice que ha crecido su miedo a perder a un ser querido y un 68% está más preocupado por padecer o contraer una enfermedad grave. Más de la mitad de los encuestados ha sufrido problemas de sueño en estos meses y más de un 40% ha sentido irritación por llamadas y mensajes, cambios de humor, sentimientos depresivos, irrealidad y dificultad para concentrarse. El encierro ha incrementado, según este estudio, el consumo de tabaco, de alcohol y de psicofármacos. Son más los que reconocen haber aumentado el consumo frente a los que lo han reducido. También ha subido el uso de videojuegos, redes sociales y de comida calórica. Como contrapunto, ha crecido el porcentaje de quienes han aumentado el ejercicio físico frente a los que lo han reducido. Y nos queda la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. La noticia de la mañana es la cancelación de la Euroliga, la máxima competición de clubes en Europa. No va a volver, Xavi Sesó, cuéntanos, muy buenas. Buenos días. A falta de la confirmación oficial, la Euroliga de baloncesto y la Eurocup quedan canceladas. El presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, ha propuesto a los 11 clubes con licencia A, que son los que tienen que decidir, que se cancele la competición. La reunión ha empezado a las 11, continúa en estos momentos y la verdad es que cuestiones logísticas, de cuarentena de algunos equipos o la negativa de algunos jugadores ha sido un factor a tener muy en cuenta. Por tanto, Euroliga y Eurocup, a falta de confirmación, canceladas. No vuelven la Euroliga y la Eurocup, pero sí la Liga de Fútbol. El Gobierno de Sanidad dio luz verde el sábado pasado a la vuelta y anoche Javier Tebas en Movistar confirmó que la Liga podría volver el jueves 11 de junio con el Sevilla Betis a las 10 de la noche. Además, acabamos de conocer los campeones de Segunda B y los grupos de la fase de ascenso. Héctor González, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La jueza única de competición ha acordado validar las clasificaciones de los 4 grupos de Segunda B de cara al playoff de ascenso que arrancará el próximo 18 de julio. Como campeones de grupo, Atlético Baleares, Logroñés, Castellón y Cartagena, acompañados de Ibiza, Atlético B y Peña Deportiva en el grupo primero, Cultural, Bilbao Athletic y Valladolid B en el segundo, Barça B, Sabadell y Cornellá en el tercero y Marbella, Badajoz y Yeclano en el cuarto. De estos 16 equipos, 4 subirán a segunda división. Y con toda España mínimo en la fase 1, Antonio, desde hoy se pueden jugar partidos de pádel de dobles y han abierto también los campos de golf. Gracias, Óscar. Es todo. Sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14, con José Antonio Marcos.